Hola, bienvenidos. Bienvenidos al Encuentro H con Beatriz Berrocal. Estamos aquí en el Colegio Narval y tenemos a la profesora Celia que va a hacer la presentación de Beatriz. Así que adelante. Espérate que te subo. Ahora se oye. Vale. Buenos días a todos. Buenos días, Beatriz. Buenos días, queridos Hola. amigos. Buenos días, queridos compañeros de otros centros. Y empiezo mi presentación. Se dice que narrar responde a la necesidad del ser humano de salir de los estrechos cauces de la existencia. Podríamos extender este hecho al fenómeno de la lectura, pues a través de ella se nos permite vivir otras vidas, por más que ella no asegure que nadie querría vivir una vida como la suya. Nuestra autora, Beatriz Berrocal, desafiaba esos límites cuando leía en su infancia a Enid Blyton durante los sofocantes veranos en la casa de su abuela en Benavente. El siguiente paso que le llevó a traspasarlos, fue escribir pequeños relatos que aún conserva. Así comenzó a ejercer una profesión vocacional, la de la escritura, de la que dice que ha aprendido a ser paciente y constante. Y tan constante ha sido que desde 2004 ha publicado una treintena de trabajos que abordan desde la literatura infantil y juvenil hasta literatura para adultos y poesía. Ha sido finalista en numerosos certámenes y ha ganado premios como el Premio Internacional Avelino Hernández de Novela Juvenil con La danza de los estorninos y el Premio a la Delta de Literatura Infantil por la obra Río Rojo. Encontramos en estas obras una gran variedad de temas como el bullying, el valor de la amistad, la lucha por conseguir nuestras metas, violencia de género. Queda patente en su obra la labor social subyacente que no ha de extrañar a nadie si tenemos en cuenta que la otra profesión de Beatriz es la enfermería. Efectivamente, el deseo de Beatriz es poder ayudar con sus libros, el efecto terapéutico de la palabra. En el libro que nos ocupa, La danza de los estorninos, destaca ese poder de la palabra, la importancia de la comunicación, el lenguaje como ente social, como herramienta. Jan crea su propia realidad, se llama así porque así le da la gana y se niega a verbalizar el pasado para que no se haga realidad. Hay que destacar la violencia que podemos expresar y ejercer a través de la palabra, el daño invisible a los ojos que podemos hacer a los demás a través de ella, como hace Jan con Olivia. Debemos darnos cuenta de que tanto nuestro mundo como nosotros se moldea a través de las palabras que usamos y debemos tener cuidado en cómo las usamos. Con Beatriz voy a usar la palabra confianza, porque para cerrar nuestra presentación, nos diste las gracias por confiar en ti cuando te seleccionamos, Beatriz. Y quiero que sepas que no somos los únicos. Aquí va la confesión de por qué yo te estoy presentando a ti. ¿Vale? El año pasado recibí una carta anónima de alguien de León, de un instituto de León, que me mandaba 2 libros tuyos, me regaló 2 libros tuyos, diciéndome que te teníamos que tener en cuenta para mandar H. No sé por qué me lo mandó a mí, porque yo no figuro en ninguna parte como miembro del grupo promotor. Y me dijo que debíamos tenerte en cuenta porque en su instituto te habían leído y había funcionado muy bien el libro y al niño le había gustado mucho. Con lo cual, lo que esa persona no sabía, porque no se había publicado, es que ya te habíamos seleccionado. Entonces fue como una casualidad que yo dije, pues yo tengo que presentar a Beatriz, porque esto ha sido como cosa del destino. Entonces, pues nada, que sepas, Beatriz, que no solamente nosotros confiamos, sino que ahí en León o en cualquier parte ya hay gente que confía en ti. O sea que tu labor se está cumpliendo. Muchas gracias, Beatriz, por venir hoy y estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Vaya presentación, madre mía. Mientras te oía estaba pensando, pero todo eso lo he hecho yo, madre mía. Bueno, muy bien. No sé qué libro te llegó, si era este de los estorninos también, no lo sé. Pero bueno, me alegro. Y sí, siempre la verdad es que confiar. No eran La danza de los estorninos, eran otros libros. Ah, bueno. Eran otros La dos, verdad. o sea que si al final, mira, si no ganas, pues tenemos esos libros para repescarte para otra ocasión. Mira qué bien, genial, 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 genial. Venga, hasta Hombre, luego. nada, lo que se trata con los libros es de que lleguen a cuantos más sitios mejor. En casa guardados no hacen nada. Así que bien, está que rulen por ahí. Exactamente. Pues muchas gracias, Celia. Bueno, antes de empezar con las preguntas, vamos a recordar la dinámica, tanto para los que estáis aquí presentes como para los que están online. Si tenéis alguna pregunta, levantad la mano y nosotras os iremos dando paso, ¿vale?
Y pues nada, Beatriz, encantada de tenerte aquí. Yo más, yo Y, más. y bueno, prontito te veremos físicamente por Cartagena Ya también. no queda nada, ya no queda No nada, queda ¿eh? nada. Ya está ahí. Bueno, comenzando con las preguntas, en el libro se trata el tema de la soledad y de esa imposibilidad que tenemos muchas veces de confiar y abrirnos a los demás. Y también de las primeras impresiones, de cómo juzgamos cuando conocemos a alguien sin conocer a esa persona. ¿Por qué decidiste hablar de estos temas? Bueno, pues muchas veces no sabes muy bien de dónde viene la idea de escribir un libro. Yo tenía muchas ganas de escribir algo eh, que no fuese todo bondad. Tenía ganas de crear un personaje malo, malo. Si habéis leído el libro, no me salió tampoco porque Jan no es un personaje malo. Pero es que empiezas a escribir con una idea de lo que quieres hacer y después es verdad que los personajes van como cobrando vida y te llevan por otro sitio. No he sido capaz de escribir un personaje malo en esta ocasión tampoco. Alguno en otra novela sí que tengo, muy malo. Pero en esta ocasión Jan no es malo, es simplemente una persona con dolor, con dolor. Y a mí y eso nos pasa muchas veces, y a mí también me pasa, prejuzgamos un poco. Qué antipático, este no le trago, hoy qué soso es, que... Y no sabemos lo que hay dentro, no sabemos lo que puede pasar dentro. Igual es verdad que es un antipático y un soso, pero igual no. Entonces, en esta ocasión me motivaba un poco empezar a escribir un libro desde la negatividad más absoluta, que empieza él, de lo escribo porque me obligan, esto no me da la gana, lo otro es una mierda, y empezar así a ver por dónde me llevaba. Y luego me gustó el camino por el que me llevó él, sí. En el inicio del libro es una declaración de intenciones. El libro ya te avisa y a lo largo del libro tú como lector inevitablemente deseas un poco ese final feliz, pero lo cierto es que hay historias que no tienen un final feliz No, o ni siquiera es un final, es un proceso. Esta decisión, que además tratándose como de, bueno, de una historia que la va a leer también un público juvenil, ¿cómo te planteaste esta decisión que muchas veces no se toma, ¿no? Se caen en finales felices para que siempre haya como el halo de esperanza y siempre esté muy claro? ¿Cómo te planteas esa decisión? Hombre, a mí es que también me gusta dejar siempre una puerta abierta a la esperanza. A mí también me gusta terminar así, pero es que hay veces que si partes de algo que está ya, la base no es positiva, ¿cómo termino yo este libro con un final feliz? Es que Claro. no puedes ni machacar a la gente y decirle, pues nada, aquí murieron todos y se acabó. Pues no, pero de alguna manera yo no puedo tampoco, para la edad a la que va destinado, que es el público joven, yo no puedo tampoco dedicarme a pintar la vida rosa, porque es que tampoco es siempre rosa. No será siempre negra, pero es que hay veces, y tenemos ya con cierta edad que acostumbrarnos a que la vida no siempre tiene un final feliz. Puede ir a partir de ese final malo, bueno, pues dejamos sí una esperanza de que puedes retomar tu vida y reconstruirla, pero bueno, no siempre termina todo bien, ojalá, pero es que, ¿para qué os voy a pintar esa vida si es que eso no es real? Eso lo tengo que hacer cuando escribo para público infantil, pues hay que presentar unas historias que tienen que ir adecuadas a esa edad, pero a la edad vuestra ya no se pueden pintar así las cosas, porque no son reales. Es más, en los episodios en los que Jan visita, por ejemplo, el centro de desintoxicación, se muestran también esas realidades. Claro. Bueno, también te queríamos preguntar que para hablar sobre esos centros, en el libro se explica, se lo van presentando, va pasando por diferentes áreas. Entonces, ¿cómo fue el proceso de documentación? Bueno, a mí es la parte yo creo que más tiempo lleva y que me gusta mucho, porque aprendes muchas cosas. Puedes empezar buscando por, a ver, cómo se organiza una reunión de alcohólicos anónimos, o a ver, pero esto, ¿dónde lo hay? En Madrid. Madrid, ¿qué puedo encontrar en Madrid? No, pero ¿por qué va a ser en Madrid? No, pues puede ser en otro sitio. Empiezas buscando tanta información y a lo mejor terminas escribiendo un libro que no tiene nada que ver con eso.
pero se aprende mucho en ese proceso. Se toman notas, se aprende mucho, conoces, contactas y vas como perfilando un poquito lo que a ti te parece que va a ser esa historia. Y claro, necesitas documentarte y bueno, yo también por la trayectoria profesional, pues también conoces muchísimas cosas y cosas que a veces ni siquiera has presenciado, pero te las cuentan. Tanto para ser escritora como para ser enfermera hay una cosa que es imprescindible y que nos falta mucho, y es saber escuchar. Hablamos mucho, pero no sabemos escuchar. Entonces, eso es muy importante porque aprendes muchas cosas y te ayuda. Luego, a mí me ayuda mucho para construir mis historias. Mis hijos, por ejemplo, ya dejaron en una temporada de contarme nada, que decían, todo lo que te contamos luego lo pones en los libros. Entonces, a mí me viene eso muy bien, pero ya soy poco de fiar. Entonces, bueno, pues uno va aprendiendo de todo. Y sí, la fase de documentación a mí me gusta mucho, sea para la historia que sea, me encanta porque además digo, bueno, voy a empezar por aquí, espérate a ver dónde termino. Y bueno, en esta ocasión, pues era una documentación sobre temas no muy agradables, temas duros, pero bueno, también hay que hacerlo porque también están ahí. ¿Y pudiste visitar algún centro o conociste como alguna historia que te chocara o que te llamara la atención? O... Sí, sí, porque es que, claro, a ver, afortunadamente mi trabajo no es convivir, por ejemplo, con un centro de rehabilitación. Entonces tienes que documentarte un poco y saber cómo funcionan allí las cosas, cómo están organizados, cómo llevan las terapias, porque parece muy fácil, pero no es nada fácil. Y luego puedes tener sorpresas de que la misma terapia en una persona tiene un efecto y en otra otro, lo mismo que te puede pasar con un medicamento. Entonces, aquí, pues, yo quería también, se trataba de pasar al protagonista de la historia por situaciones en las que él viera que no era el ombligo del mundo, que no era el peor del mundo. Y claro, le tengo que llevar a sitios donde la realidad es la que es la que es. Y hay muchas cosas que él tenía que ver y comprobar. Que la primera reacción era, ¿y a mí qué me importa esto? Lo grave es lo mío. Pero bueno, yo quería también que vierais esa actitud. Entonces tenía que llevarle a sitios que primero visité para saber. La parte que más me gustó es la parte de la residencia de ancianos, porque yo ahí he intentado también, bueno, pues fijaos que es una historia muy complicada, pero también sacar una sonrisa. No puedo sacar carcajadas en esta historia, pero bueno, sí poner una pequeña nota de ternura, más que de humor, de ternura, y que nos aliviara a todos un poco el peso de la historia, que es mucho. Entonces, eso sí que me gustó, porque es verdad que en muchos centros las personas son así. Hay de todo nivel, como sabemos, los dependientes, los más dependientes, los que no son dependientes, pero es una bondad la que hay en esa etapa de la vida, es una bondad y ya ausencia total no sé, de mala intención y de todo, que a mí es lo que me provoca mucha ternura. Y eso también quería que él lo viera, también quería que él lo viera, y ya veis que en cierto modo es lo que al final más le atrajo a él. Uh-huh. En el caso de algunos libros, los títulos siempre te despiertan una interrogante, y a mí me pasa que hay algunos títulos cuando no entiendo muy bien, que pienso, a lo largo del libro veré saldrá el origen del título. Entonces yo te quería preguntar, en este caso el título acaba siendo clave en el desarrollo del personaje de Jan, y yo te quería preguntar que si cuando empezaste a escribir la historia ya tenías el título, ya tenías la imagen, o si en el proceso de escritura fue un hallazgo que de repente atravesó la historia y acabó siendo el título. Pues en este caso, en otros casos no, digo, bueno, yo voy a escribir y luego siempre hay alguna frase que pones que te parece pues que puede resultar un buen título o demás. Pero en este caso no, porque yo soy presidenta del club de fans de los estorninos. Es que me encantan. Además, los puedo ver muy bien desde mi casa y es que me quedo embobada. Entonces, investigué un poco por qué hacen esos bailes, por qué van así siempre, porque hay uno que lleva como la cabecera. Y dije, tengo que escribir una historia sobre esto. Entonces, sí que aquí fue primero el título que la historia y luego ya procuras llevarlo hasta ahí, y además me pareció que estaba muy bien justificado por la necesidad de apoyo de los demás. Entonces, en este caso fue
primero el título y luego la historia. En este caso sí. Jan es un personaje bastante complejo y con un pensamiento, con una línea de pensamiento implacable y muchas veces cruel. ¿Cómo fue escribir desde esta perspectiva de un joven de 17 años? Pues es complicado porque, a ver, tienes que meterte ahí en ese papel. Yo siempre digo que la escritura es lo más parecido al teatro o a hacer una interpretación. Cuando estoy escribiendo, tengo que ser ese personaje. Por eso hay muchas veces que, bueno, en esta novela es imposible, no tardé mucho en escribirla porque no te permite la desconexión del personaje. Tienes que estar muy conectada y estar muy concentrada en que en ese momento eres Jan. Y si te levantas y vas a hacer esto y bueno, mañana sigo y vuelves a hacer lo otro, te desconectas mucho. Entonces es muy necesario que tú creas que en ese momento eres ese personaje. Y os aseguro que me costó mucho escribir el fondo de la personalidad de Jan. ¿Por qué? El por qué. Me costó mucho escribirlo, pero también tengo que deciros que es un caso real. Es un caso real. Toda la historia después, lógicamente, es creación propia, pero el caso del por qué Jan estaba así, eso fue real. Sucedió muy cerca de mí, sucedió hace muchos años, pero es algo que yo tenía ahí guardado, porque en aquel momento yo tenía un hijo de la edad que tenía entonces aquel chaval, y de hecho incluso se conocían y demás. Y durante mucho tiempo he pensado cómo habrá evolucionado aquel chico, porque con lo que ocurrió, cómo habrá evolucionado. Todo eso, yo no he vuelto a saber de él, por supuesto, ni nada, pero creo que tuvo que irse de León incluso. Pero me llamó mucho la atención y es algo que durante años lo tienes ahí y en algún momento sale en forma de historia. Y salió en forma de Jan. Y me costó mucho escribirlo porque fue un hecho, como os podéis imaginar, muy traumático. Yo no sé cómo le ha ido la vida a él después, a sus padres sí que los veo, pero no sé, para mí es algo muy, muy traumático, muy traumático. Yo en aquel momento me ponía en la posición de su madre y decía, y yo le hubiera podido perdonar, y yo le hubiera podido, no sé, es para ponerte ahí. Y es muy difícil de escribir, porque además es un personaje que te pesa cuando lo estás, me imagino cuando lo estás leyendo, pero cuando lo estás escribiendo es que te agobia un poco, y sobre todo escribir aquella infancia que era buena, que era una infancia buena, que era una infancia rodeada de afecto, porque muchas veces cuando encuentras una persona como Jan, dices, ha tenido que tener una infancia que igual viene de una familia desestructurada, de padres con malos tratos, pero no era el caso, era escribir una infancia muy buena para él, sabiendo lo que le esperaba. Y jolín, yo a los personajes les cojo mucho cariño también. Y a Jan, pequeñito, yo le tenía mucho afecto. Pero saber lo que le esperaba también me daba una pena tremenda. Pero es que le esperaba eso para que luego él desarrollase esa forma de actuar y esa negatividad contra todo el mundo. Que yo tenía que contrarrestar de alguna manera poniendo a su lado a la persona que puse. Claro, y se va viendo, la verdad que se va viendo en los capítulos, se va viendo poco a poco como la suma de pequeños detalles y de pequeñas cosas que vivían en su interior que hacen que en ese momento un gesto muy tonto, claro, a mí, joder, también me tocó mucho porque yo era la niña que siempre estaba arrancando el coche de mis padres y dices, es que, ostras, no te das cuenta de la suma de pequeñas cosas que te llevan a un momento clave en el que un gesto tonto Una te tontería. cambia la vida para siempre. Una tontería. Un accidente. Claro. Una tontería. Es que, no sé, a mí me llama mucho la atención a ver qué dices tú. Pues no encuentro yo un buen motivo para morirme ni un buen momento. Pues no, seguro que no. A mí me llama la atención cuando, por ejemplo, en la muerte de Gaudí, una persona que era súper inteligente, que era todo lo que tenía planeado, todo lo que hacía, iba por la calle y le pilla un tranvía, que en su época debía de haber como 3 tranvías en Barcelona. Y le tiene que pillar, y digo, madre mía, pero es que el mundo se perdió un arquitecto genial, él se perdió la vida, lógicamente es el más perjudicado. Y son de estas muertes que dices, pero qué cosa tan absurda, pero que nos rodean porque esos son accidentes. Y en este caso igual, fue un accidente, pero fue un cúmulo de pequeñas tonterías, por Dios. Y cómo cambiaron la vida
de una familia entera, cómo la cambiaron. Entonces, es verdad, y todos hemos vivido esas situaciones de, ay, mira cómo arranca el niño el coche, mira cómo... Bueno, yo a mis hijos, o sea, es que no les he dejado volverse a acercar, claro, ahora ya conducen ellos, pero es que fue traumático. Y lo que sí me sigue pasando, sí, eso sí me sigue pasando, es cuando estoy aparcando y se bajan, le digo, por detrás no, por delante, quiero veros. Ay, qué mamá, qué pesada. Ya, pero es que quiero veros. Sí. Y eso sí me ha quedado, porque fue traumático. Fue en un barrio y, ostras, nos conocíamos todos, fue traumático. Fue muy Ya, duro. Y es a mí me que parece esas durísimo. historias yo creo que afectan a toda la comunidad y a De toda una verdad, generación de de verdad. personas que para siempre van a tener eso. Yo comprendo que la ausencia es en la casa donde se ha producido, pero, a ver, yo muchas tardes, desde la cocina de mi casa, sigo viendo a su madre pasar camino del cementerio. Ella a mí no me conoce, nos conoceremos del barrio, de vernos, es enfermera también, y sigo viéndola muchas tardes, la veo pasar y digo, mírala, va al cementerio. Y es que, jolín, es un dolor que yo digo, bueno, no sé qué pensaría ella si supiera que yo he basado una historia en aquello que le sucedió. No lo sé lo que pensaría. Pero bueno, de alguna manera es un pequeño homenaje también. De verdad que sí, de verdad. En el primer capítulo en el que la voz de Jan y toda su situación pues se presenta muy claramente, a mí me recordó un poco al inicio del Guardián del Centeno, donde el personaje también es como, Sí. ¡está mí! Y entonces te quería preguntar también un poco pues, cuáles son tus referentes a la hora de escribir tanto esta historia como quizás otras y eso. Pues yo me gusta que no me influya nadie, es lo que intento. Es lo que intento, tener un estilo propio y que no me influya a nadie. Obviamente, pues a mí lo que más me influye es las cosas que pasan alrededor. Es lo que más me influye, porque además intento hablaros, sobre todo cuando escribo para público juvenil, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de las cosas que pasan, procuro en ese momento pues ser, hablar o escribir como si en ese momento tuviera esa edad. A eso me ayudan, lógicamente, porque yo ya la he dejado atrás hace mucho tiempo, pues me ayuda el convivir con personas muy jóvenes que son mis hijos y que convivo con ellos. Pero procuro que ningún estilo de escritura me influya. Quiero ser yo, quiero eso, pero claro, lo que vas recibiendo, lo que vas leyendo, supongo que queda en algún trasfondo que a la hora de escribir pues también te afecta. El del Guardián del Centeno sí tiene también su carga. Madre, no sé, a mí todavía le encuentro menos esperanzas que a Jan, desde luego. Es complicado, es complicado. Tenemos una pregunta de Azahara, de segundo de la ESO, del Colegio Hispania. Quiere saber por qué Olivia volvió a caer en la depresión al final del libro. Bueno, el personaje de Olivia no es menos complejo que el de Jan. Digamos que están en distintos escalones de la vida, en distintas etapas de positividad y negatividad de la vida, y el personaje de Olivia es también muy complejo. Pero es un personaje que yo tenía que ponerlo como contrapunto a toda la negatividad de él. Y es un personaje que tiene una paciencia infinita, una paciencia que le ha podido la bondad, y le ha podido la implicación y la inexperiencia. Porque cuando trabajas en cualquier rama de la sanidad, sea psicología, sea medicina, sea la que sea, la primera norma es procura no implicarte. Pero claro, eso se dice muy bien sobre el papel, se dice muy bien. Cuando tú vives historias que tienen una carga emocional muy grande, es complicado desconectar y decir, bueno, yo ahora me voy a mi casa y se acabó. Y esa inexperiencia fue la que pudo con Olivia. Ella se implicó y se implicó tanto que ella venía ya de un resurgir de su propia vida y de haber subido muchos escaloncitos, que al implicarse de esa manera y recibir todo el rechazo que recibió de Jan, lo que hizo fue un empujón hacia abajo. Y en ese momento ella dijo, o me salgo de aquí o nos hundimos todos, porque encima de que no le estoy ayudando, eso creía ella, no le estoy ayudando, encima voy a hundirme yo también. Y a ver, es lo que yo pregunto muchas veces, al cuidador, ¿quién lo cuida? Porque esto pasa cuando hay una persona enferma en casa, en cualquier enfermedad,
pero sobre todo con las enfermedades crónicas muy largas como el Alzheimer, la demencia senil y demás, necesitan un soporte. Pero es que eso es un peso terrible y también hay que cuidar al cuidador. Y es que se nos olvida. Y en este caso, Olivia se volvió a deprimir por eso, porque ella partía de que todavía no estaba curada del todo. Ella venía de reconstruirse a sí misma y encontró justo lo que no necesitaba, una pared contra la que chocaba continuamente, mucho desprecio, mucho insulto, y ella, vaya, lo iba toreando, lo iba sobrellevando, pero llegó un momento en que eso pudo más que toda la buena fe de ella. Claro. Perdón, Andrea, voy a recordar la dinámica para los aquí presentes y para los que están online, de levantar la mano si tenéis alguna pregunta y entonces os daremos paso, ¿vale? Bueno, siempre cuesta un poquito arrancar, pero Siempre cuesta un poco, bueno, pero venga, que si nos alguien tiene animamos alguna todos. pregunta... Mira, Inés Cartago, vale. Pantalla han levantado la mano. Vale, y por aquí también tenemos una pregunta de manera presencial, así que... Muy bien. Levántate. Venga, pues prevenidos, Cartago, que después de esa pregunta vais vosotros. Mira, si te pones ahí, donde las estrellas... Preparándome para él. Hola. A ver, un momentito. Un segundito. Estoy nervioso, ¿lo haré bien? Hola. Hola. Ah, vale. Hola, Un momentito, tenemos dos preguntas simultáneas. Vale, realiza primero la pregunta, ¿cómo te llamas? Valentina. Valentina, y luego vamos con Elías Cartago, ¿vale? Venga. ¿Piensas en hacer una secuela del libro? Pues yo creo que no, Y me lo han preguntado ya un montón de veces, pero es que es un libro que me costó mucho escribir porque es verdad, se encariña uno con los personajes y yo prefería que Jan siguiera su camino ahora y dejar así la historia. Lo que sí han hecho es en algún centro coger el personaje de Olivia y crear una historia para ella. Y eso lo han hecho lectores, que al preguntarme esto, ¿vas a tener una segunda parte? Pues no. Jo, pues es que a mí me gustaría saber de Olivia, porque Jan, mira, ya que se apañe, pero yo quiero saber cómo continúa la vida de Olivia. Entonces se han juntado y han hecho ellos una reconstrucción de la vida. Y bueno, pues lo veo muy bien también, lo veo fenomenal. La verdad es que es un libro que no ha hecho nada más que darme alegrías. Es el libro que todo el mundo quiere escribir, porque, bueno, yo esto comprendo que es pintaros un poco de negro la vida aparentemente bonita de la escritura y de la literatura, pero también, como muchos de vosotros escribís, creo que es importante que lo conozcáis. Y es muy complicado publicar un libro, es muy complicado. Y hasta que ve la luz, da tumbos a veces por certámenes, premios editoriales que lo rechazan. Entonces, es durísimo. Y este libro lo escribí, lo presenté al premio Abelino Hernández, lo ganó y no ha hecho nada más que darme alegrías. Y ahora está candidato al H, lo cual es algo que encima ni siquiera lo he tenido yo que presentar, es algo que te viene así, que te cae del cielo como un regalo. Y la verdad es que es una historia que para mí no está dándome nada más que buenos momentos. Vale, ¿y es Cartago? ¿Que estaba preparado? Sí. ¿Estáis por ahí? Vale. A ver. Buenas, me llamo Miki, Hola. soy de Tago Espartaria y tengo una pregunta. Venga, adelante. ¿Desde el principio tenías claro que el libro iba a tener esta estructura? Pero dile cuál es la estructura, coméntasela. El libro intercala capítulos en presente y capítulos en pasado. Bueno, para mí es que yo eso lo hago un poco por comodidad también. Me resulta más fácil hacerlo así. Y me resulta muy fácil cuando escribo en primera persona, por lo que os comentaba, por el hecho de ponerte en el lugar del personaje. Elimino el narrador y soy yo. Y entonces escribe Jan o escribe Olivia o escribe el coordinador. Me resulta más fácil hacerlo así. Y aunque de momento no lo tenía claro cómo iba a hacer los capítulos, en el momento en que escribí el primero y ya retorné al pasado, ese vaivén que tiene continuo en el tiempo,
me resultaba más fácil hacerlo así, porque si no, ¿qué meto? Un narrador externo que nos va a contar el pasado, pero ¿quién nos va a contar mejor el pasado que él que lo vivió? Y desde el punto de vista a cómo lo estaba viviendo él, que es lo que, a ver, es lo que a mí me gustaba. En unas partes en primera persona, en otras no te queda más remedio que no puede ser en primera persona, pero me gusta que ese pasado se intercale así entre los capítulos del presente, porque nos tiene que llevar a un sitio. Tenemos que, el libro es un viaje, y es un viaje a qué ha pasado y por qué está este chico así. Entonces hay que intercalarlo. Yo os tenía que guiar de alguna manera a su pasado y me parecía que era una buena manera de hacerlo así. Podía también haberlo puesto que Jan desde el presente recordase, pues me acuerdo ahora cuando yo tenía tal y cual, pero me parecía mejor hacerlo así. Además es como más dinámico, en un capítulo estás años atrás, en otro estás ahora, y me parece que es más dinámico y que facilita un poco también la lectura. Vale, franciscanos, tenéis la mano levantada, pero habéis puesto también una pregunta por el chat. ¿Queréis realizarla o la leo yo? Bueno, por el chat han puesto que en qué te basaste para poner ese nombre a los personajes. El nombre de los personajes es aleatorio, ¿eh? Y me pasa con todas las historias que escribo. Hombre, pues si voy a escribir sobre una historia en Sudáfrica, pues procuro que tanto los nombres de las localidades como los nombres de los personajes se basen un poco en la dinámica y en los personajes y en los nombres de allí. Pero aquí es un poco aleatorio. No es que ponga el primero que se me ocurre, pero tengo unos cuantos y barajo el que más me gusta o el que más se adapta a ese personaje que yo estoy intentando crear, pero que todavía no sé cómo va a ser, que es que muchas veces, ya os lo dije, intentas escribir una historia y te van llevando por otro camino. Y a mí es lo que más me gusta de la escritura, empezar a escribir algo que digas, voy a hacer esto, estoy creando esto, y terminas en otro sitio completamente distinto. Y luego ver si esos nombres se adaptan un poco a lo que has escrito, pero normalmente, como claro, primero tengo una idea de cómo va a ser el personaje y luego le pongo el nombre, pues normalmente sí me cuadra. Es decir, al terminar una historia yo podría decir, no me gusta este nombre, pero no me ha pasado, no me ha pasado, y con este libro tampoco. Me parecía que esos nombres les veía yo así. Y luego una cosa que me gustaría comentaros y es este diseño maravilloso de portada, porque eso sí que desde luego yo no intervine para nada y me parece, hay veces que cuando la editorial te manda los libros, normalmente el autor no participa para nada en el diseño de portada, ni en la creación, ni en nada. Y hay veces que tú ves esa portada que dices, pues está bonita, sí, pero no es así como yo me lo imaginaba, pero bueno, es el trabajo de un ilustrador y yo lo respeto, porque el ilustrador se lee el libro, sobre todo en libros para infantil, se lee el libro y esto es lo que le ha sugerido a él y yo lo respeto. No tiene por qué coincidir con lo que yo tengo aquí, es que no lo va a ver, no puede ser. Y eso también es bonito porque cada persona que lea el libro se va a imaginar los personajes de una manera. Entonces, eso es bonito. Pero es que yo cuando vi esta portada, vi a Jan y me encantó esa superposición que hace del estornino, un chaval que le ves ojeroso, súper serio. Me pareció un diseño de portada que dije, jo, es que ha pensado con mi cabeza, me encantó. La verdad es que sí, y me gusta siempre ponerlo en valor porque es una portada que yo la encuentro muy adecuada. Y es un Jan muy guapo. Además, puede ser triste y negativo y ser guapo, claro. Bueno, allá hay una cosa que a mí me encanta y es que quiere tener un programa de radio y poner música antigua. Y yo me lo imagino que hoy en día tendrían un podcast rollo Las hijas de Felipe o Hay Campanera. Y te queríamos preguntar qué música sonaría en este podcast. ¿Qué te imaginas? Hombre, pues desde luego si tiene que transmitir para la residencia de ancianos, no nos apeamos de Manolo Escobar y Rocío Jurado y toda esta pandilla que son los que ellos conocen y el folclore popular. Yo creo que para ellos y para que le acompañen un poco, no le podemos poner a Katy Perry porque igual no iba a encontrar mucha respuesta. Bueno, en el libro lo bailan a... Hombre, es que en algún momento el pobre tiene que salir de ahí, porque es que si no le dan un parraque, si está todo el tiempo buscando el carro de Manolo Escobar.
tiene que llegar un momento en que él mezcle un poquitín y ponga un poco de Maluma y ponga un poco de Luis Fonsi y ponga un poco de raperos, porque si no ya me dirás a ver qué vamos a hacer. Lo que pasa es que son un público muy receptivo y bueno, pues se adaptan y si hay que bailar, esto se baila. Así que... Pues nosotras siempre creamos una dinámica en los podcasts para interactuar un poquito con los aquí presentes. Entonces, hablando un poco de música antigua y música actual, música moderna, hemos cogido una serie de frases y vamos a jugar. Yo voy a decir una frase y vamos a jugar a ver si pensáis que es antigua o nueva. Y tiene que votar la gente Sí, de Colegio Narval, los que estáis ahí, tenéis que sí, sí. Y votar. los online también podéis levantar la mano, que veo que algunos tenéis cámara. Vale, ¿os habéis enterado? Mira, yo voy a decir ahora una frase y voy a preguntar, ¿creéis que es una frase de una canción antigua? Y entonces levantáis la mano los que pensáis que es antigua o nueva. Y levantáis la mano los que pensáis que es nueva. ¿Vale? Venga, vamos allá. Y voy a cambiar la cámara y así los podéis ver a ellos Claro. también. Ok. Ahí. Vale. Y en mi barrio, ay de mí, todas las cotillas me suelen cantar y decir así. ¿Qué pensáis? ¿Quién piensa que es antigua? ¿Quién piensa que es nueva? Es moderna. Vamos allá. A ver la respuesta. La respuesta. A ver, un momentito. Y en mi barrio y de mí, todas las cotillas me suelen cantar y decir así. Bueno, ha sido pleno, todo el mundo acertado. ¿eh? Habéis acertado, era antigua, es de Olga Ramos, más o menos de finales de los 50, principios de los 60. Vale, vamos con otra. Y si no te agarro fuerte, siento que será mi culpa. ¿Quién piensa que es antigua? Vamos por ahí. ¿Quién piensa, quién piensa que es nueva? ¿Alguien sabe de quién es? Si no te agarro fuerte, siento que será mi culpa. Muy bien, Esto es muy nuevo, bien. que es de Rosalía del 2018. Mira, el colegio Esparta ya lo han acertado. Vale. Me están mirando con cara de 2018, no es nuevo, no es moderno. No es nuevo para ellos, no es nuevo, no. Vamos con la siguiente. Se está calentando el ambiente. Venga, venga. Y queda en manos de mi memoria que por las noches te pueda ver. ¿Quién piensa que es? ¿La repito? Y queda en manos de mi memoria que por las noches te pueda ver. ¿Quién piensa que es antigua? Antigua, ¿quién piensa que es antigua? ¿Quién piensa que es nueva? Ha ganado el nueva. Aitana. Esto es Aitana de 2020. Vas Eso a es antiguo quedarte. para ellos. Ya está, claro. Vale, vamos con... ¿Queréis otra? Venga, vamos. Pero ya lo había besado y era tarde para mí. ¿Quién piensa que es antiguo? Ahí tenemos... Sí, sí. Lo piensa fuerte, que se ha levantado. Sí. Pero, Hay alguien que lo tiene vale, muy voy a claro, repetir la frase, pero ya lo había besado y era tarde para mí. ¿Antiguo? ¿Quién piensa que es nuevo? Está la cosa ahí, ¿eh? Está, No sí, sabemos... aquí debate. A ver. Y lo había besado y era tarde para mí. Esto es de Lola Flores, la zarzamora, del 48. Esto es antediluviano ya. ¿Tú la has acertado, Beatriz? Vale, vamos con un par más. Alguna no, ¿eh? Alguna no. Bueno. Ella me quiso y me ha olvidado.
¿Quién piensa que es antiguo? ¿Quién piensa que es nuevo? Aquí ha ganado el nuevo, vamos a ver. Soy mi olvidado. Es antiguo, es Concha Piqué. Beatriz ha adivinado, ¿eh? Acertado. Sí, sí, está. A ver, mira la edad de ellos y mira la mía. Vale, vamos con un par más. ¿Por qué? Porque vas a vivir a mi lado el misterio de un amanecer. ¿Antiguo o nuevo? Es que siempre eliges antiguo. Así siempre acierta. Vale, ¿quién piensa que es antiguo? ¿Quién piensa que es nuevo? Vale, ha ganado antiguo y vamos a comprobar. ¡Ay! No, que se ha escuchado mal. Porque vas a vivir a mi lado el misterio de un amanecer. Yo creo que esta la conocéis. De Ana Mena y Fred de Palma. Se iluminaba. Bueno, tengo un par más. Si queréis las hacemos. Venga, va. Mira, Cartago Espartaria está a tope, las adivinan todas. Venga, vamos con... Hacemos la última y ya seguimos con las preguntas. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. ¿Antiguo? ¿Quién piensa que es nuevo? Vale, ha ganado nuevo. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca. Antiguo. Pues nada, hasta aquí la dinámica de hoy. Muchísimas gracias por participar. Mira, Inés, tenemos en el chat una pregunta que ha hecho Colegio Hispania, que dice, ¿en qué hubiera cambiado la historia si la hermana no hubiese muerto? ¿Sería totalmente distinta? Hombre, sería completamente distinta. Claro. Yo creo que sí, que de eso un poco también va el libro, de ver cómo un hecho fortuito te ha modificado la vida por completo y te lo ha modificado para siempre, que son, a mí es esto de decir para siempre o para nunca, me parece, es tan trascendental, es tan fuerte el decir me ha modificado la vida para siempre. Es muy largo eso, es muy largo. Son dos palabras que encierran muchísimo tiempo. Hubiera sido muy diferente, pues posiblemente su vida hubiera sido una vida normal de cualquier familia, de estudio, trabajo, los hijos van creciendo y ya está. Y sin embargo, es una vida familiar truncada. Y es eso. Es decir, bueno, con el tiempo se supera. No, con el tiempo te resignas, que es diferente. Es diferente. Con el tiempo te resignas porque no hay plan B. Es lo único quizá que tenemos en nuestra vida que sabemos que no hay plan B. Y es cuando la muerte llega a ti o a alguien que quieres. No hay otra salida. Entonces es tan definitivo que te han cambiado totalmente. Y es la base de esta historia, el ver cómo puede afectar eso y cómo a Jan le modificó completamente su forma de ser y su forma de entender el mundo y por todo lo que tuvo que pasar para darse cuenta de que era muy grave lo que a él le había pasado. Era gravísimo, es que no podemos quitarle importancia, por eso os decía, no puedo poner un final feliz, no puedo, porque ¿qué digo? Bueno, y entonces ya se le pasó, pero si es que no es eso, no es eso. Tenemos que ser conscientes de que hay cosas en nuestra vida que nos van a influir para siempre y que además no tienen solución. Hay un camino que es, vale, esto ha pasado, no tiene solución, pero es que yo sigo aquí, viviendo, no tengo más remedio que dar un paso adelante. Eso es una cosa, pero no porque se te haya solucionado. Hay cosas en la vida que no tienen arreglo y eso tenemos que aprenderlo. También es así, es así. Yo hay muchos libros que escribo de humor y sobre todo, bueno, también para adultos tengo novelas de humor porque los adultos también tenemos que reírnos, pero en esta ocasión
ya os digo, el único toque de pequeño humor que me he permitido ha sido pues esto, con los ancianos, con las personas mayores que reaccionaban así. Y me mola cuando dicen, pues para ser un asesino es bastante majo y tal, y la historia que ellos se habían creado en su cabeza y, ay, pues mira, el asesino y tal. Entonces, bueno, es el único puntito de humor, pero es que a él le modificó la vida para siempre y estoy segura de que la evolución posterior, él, Jan, será una persona que crecerá y que evolucionará, pero eso siempre lo va a tener ahí. Eso no puede olvidarlo, tiene que ir poco a poco resignándose a vivir con eso, pero es algo muy, muy luctuoso lo que le ha pasado, muy fuerte. Tenemos una pregunta por aquí. ¿Te acercas? Ay, perdona, espera. Ya, ahora. ¿Te sientes identificada con algún personaje del libro? Y si no es de este libro, de algún otro que hayas hecho. Muy bien, qué buena pregunta. Pues yo creo que es inevitable que algo del escritor vaya en cada libro. Es que es inevitable, porque, como os digo, mientras escribes eres ese personaje. Y, hombre, yo en este caso me identifico mucho más con Olivia. Es que es ese afán de querer ayudar y de que no todo el mundo puede ayudar o sabe ayudar, no todo el mundo. Y me identifico más con ella porque le pone muy buena intención y hasta para saber ayudar y para poder hacer que el otro se sienta un poquito mejor, hay que saber hacerlo. Muchas veces cuando tenemos delante a una persona con depresión, de buena fe te sale, venga, anímate. Anímate, hombre, ya verás cómo, anímate, esto se pasa, tienes que poner un poco de tu parte. ¿Cuántas veces no se dice esto? Pero el que lo está recibiendo, claro, piensa, pero tú te crees que yo si pudiera no me estaría animando. ¿Y tú te crees que yo no pongo de mi parte? Estoy enfermo. Es que si tú tienes una persona delante que tiene una apendicitis, no se te ocurre decirle, anímate, anímate un poco, hombre, que esto, nada, tú anímate, aunque estés con 50 de fiebre y te esté doliendo la barriga nivel Dios, tú anímate. No, porque sabes y dices, joder, está enfermo, lo que le pasa, tiene una apendicitis o un cólico renal, no es culpa de él. Pero es que cuando tienen una depresión tampoco es culpa de nadie, es una enfermedad. Y con nuestra buena voluntad vamos diciendo, venga, sí, anímate, que ya verás que esto, pues no. Todo hay que saber hacerlo y hay que saber hacerlo bien. Entonces, en ese sentido, me identifico mucho con Olivia, mucho. Y bueno, porque ella también tiene su historia interior y ella también tiene su dolor y tiene sus demonios dentro. Entonces, en esta ocasión sí me identifico más con ella que con el que es realmente, bueno, el protagonista del libro. Ella es un poco coprotagonista también. Y en otras historias siempre, es que es inevitable, siempre meto algo sin querer, que luego lo leo y digo, ay, Dios mío, que nadie se dé cuenta de que esta soy yo. Porque es que es así, es inevitable, es inevitable. Tenemos una pregunta también del IES Cartago Espartaria. Espartaria, que han levantado la mano. Pues venga, Cuando queráis. adelante. Hola, soy Hola. Ainhoa de Cartago Espartaria y tengo una pregunta. Venga, Ainhoa. Tu novela tiene fragmentos muy visuales. ¿Te gustaría que se llevara al cine? Uy, madre mía. Qué buena, qué buena sería. Cuando cedes los derechos a la editorial para la publicación del libro, siempre hay un epígrafe que te pone, cedes los derechos para cualquier tipo de publicación, en papel, en ebook, en vídeo, en película, en formato. De modo que yo ya vendí mi alma al diablo, ya vamos, ya aunque salga escrita en papel higiénico, yo ya los derechos ya están cedidos por completo. Pero claro, ¿quién no sueña con ver uno de sus libros hecho película? Pues claro, me encantaría. Y yo además creo que sería una película chula, sería una película chula. Si dan con unos personajes, con unos actores bien
bien, que se correspondan bien, a mí me encantaría, claro. No iba a decir que no, ya os lo aseguro. ¿Quién tiene por ahí alguna pregunta más? No sé si por aquí hay alguna. No, y es Cartago, es que la acaba de hacer. Pero bueno, aquí. Bueno, están aquí dubitativos, así que vamos a continuar nosotras. Venga, adelante. ¿Y has tenido la oportunidad de presentar este libro en algún contexto de jóvenes en situación de tutela? No, lo he presentado en centros escolares, pero no había ningún, en ese caso no había ninguno. He estado en centros donde había chicos y chicas en situación de tutela, pero eran más pequeñitos, entonces no era este libro el que llevaba, lógicamente. Y eso que la gente lo quiere poner para lectura, que yo lo encuentro un poco pequeños, que lo quieren poner como en sexto de primaria. Y lo encuentro un poco ajustado, ¿eh? Pero bueno, la gente, los profes muchas veces quieren, no, es que tienen que vivirlo, tienen que saber lo que hay en la vida, tienen que darse cuenta. Pero bueno, también hay que tener un poco cuidado, no todos los niños y niñas son iguales, ni su nivel lector es el mismo, ni su nivel de comprensión lectora o de asumir. Yo me acuerdo una vez que fui con el primer libro que publiqué, que es Memorias de Tristán Saldaña, que es un libro, sí, para quinto y sexto, y me metieron con un segundo de bachiller, que aquel libro les quedaba pequeñísimo, es que pequeñísimo. Entonces me hacían unas preguntas que estaban muy por encima del nivel de una historia que era para chavales más pequeños. Entonces hay que tener un poco de cuidado también, no nos pasemos ni por encima ni por debajo. Y hay gente que lee mucho y que te hace unas preguntas que no son las mismas que otro que no lee nada con la misma edad y el mismo curso. Entonces, claro, vosotros os movéis en un nivel muy alto de lectura, de participación, se os nota muchísimo en todo, mira, en las preguntas, en la forma de hablar, en la forma de cómo interpretáis las lecturas, se os nota mucho, pero es que hay mucho trabajo detrás. Y claro, no es lo más frecuente, no es lo más frecuente. Yo llevaba una vez un libro que se titula Marioneta y que trata del acoso escolar, cuando más, yo creo que lo ha habido siempre, pero cuando se le puso un nombre, y además un nombre en español, que lo tenemos, de acoso escolar, yo saqué esta novela y iba pues presentándola en los institutos y demás. Y entonces yo recuerdo que cuando la leía dije, pero todo eso no puede ser verdad, hombre. Lo cojo yo y le doy una porrada de hostias y se le quita la tontería. Bueno, vale, pero es que esa misma historia interpretada por gente que ha leído, incluso por gente que había padecido el bullying, el acoso, jolín, son interpretaciones muy distintas. Y tú ves que el nivel cultural de las personas también influye. Y el trabajo que hay detrás, el trabajo que hacéis leyendo, interpretando, hablando de los libros, hablando con los autores, es muy importante, es muy importante. Fijaos que a mí hace poco en un colegio, y esto igual ya lo he contado porque lo cuento siempre porque me hizo muchísima gracia, llegué a presentar uno de los libros y se acercó una niña a mí y me dijo, ¿pero de verdad eres Beatriz Berrocal? Y yo, sí. Ay, pero, ¿y eres escritora? Digo, pues sí, me gusta. ¿Y estás viva? Y digo, sí. Requisito imprescindible para ser escritora hoy día, estar un poquito vivos. O sea, el concepto que tenían es de que para ser escritor tiene que ser ya de los que se han muerto, todos están muertos y escribían en su día. Hoy no. Entonces, fijaos lo importante que es el contacto de los lectores con los autores también y de ponernos al nivel que estamos, al nivel de todo el mundo, que es que somos así. Entonces eso es muy importante y a vosotros se os nota muchísimo eso, pero es un trabajo que hay detrás y que hacéis cada día. Cuando somos niños y también por el ritmo de la vida de hoy en día de los padres y todo eso, muchas veces se cargan de extraescolares, pero a veces todo eso tiene un punto como desde el entretener o del de pasar el tiempo, y muchas veces se llega a adultos sin una pasión realmente clara o forjada. En el personaje ya no es así, porque él tiene una pasión muy clara y eso es un horizonte al que él tiene ahí. ¿Tú te reconoces en eso con Jan? ¿Hay alguna, reconoces esa pasión o esa manera de
de vivir su pasión en algo? Sí, en eso sí que me identifico, porque si yo he tenido las cosas claras en la vida han sido dos. Una, por elección, que fue siempre. Hace poco me preguntaba yo, pero ¿y a mí qué más me gustaba ser, además de enfermera? ¿Qué soñaba yo? Pues yo es que no he soñado nunca otra cosa. Siempre me he visto como enfermera. Entonces, yo creo que desde que terminé en el instituto y demás, mis pasos fueron encadenados ahí y ya está. Y ya seguí lo he tenido siempre muy claro. Y eso fue una elección. Pero el otro tema, que ha sido el tema de la escritura, yo no lo he elegido. Creo que la escritura me eligió a mí y ha ido saliendo a lo largo de la vida. Yo cuando era pequeña jamás dije, yo quiero ser escritora. Nunca, nunca. Yo escribía esos cuentines como muchos niños y nunca pensé que iba a ser escritora. Ha sido ya de más mayor cuando eso sale y sale porque está ahí y en algún momento de tu vida va a salir. Pero eso ya viene de serie, no lo busqué yo. Queda ya poquito para que terminemos el encuentro. Tenemos por aquí una pregunta que quieren hacer. ¿La digo ya? Sí. Vale. ¿Cómo crees que se sentiría esta persona sobre la que te ha inspirado para escribir si él supiera que ha escrito una historia sobre él? Pues me lo he preguntado muchas veces, Ya os digo que yo de él no he vuelto a saber, no sé cómo es, ni qué forma de ser tiene, ni nada. Yo supongo que si leyera este libro lloraría muchísimo. Creo que lloraría muchísimo, que le llegaría al alma, porque es muy duro lo que ocurrió, pero creo que también sentiría esa intención de pequeño homenaje que yo le hice a lo que vivieron ellos. No creo que a nadie le pareciera mal, porque creo que está tratado con respeto y está tratado, por supuesto, desde el anonimato más absoluto y creo que nunca se tomaría mal, no. Supongo que podría decirme, oye, es que yo no soy como este chaval, yo no soy así, perfecto, porque eso es cosecha propia. Pero la base, ese hecho tan pequeñito y tan inmenso a la vez que sucedió, pues creo que lo tomaría como un homenaje porque así está hecho. Así está hecho. A mí me gustaría que alguno también me dijerais un poco qué impresión os ha causado, porque para mí es muy importante también saberlo. Yo os pongo delante esto que para mí es un examen, y es un examen en el que yo necesito saber cómo está hecho, cómo os he transmitido yo las sensaciones que intento transmitir, porque eso me ayuda también a crecer un poco como escritora. A ver quién se atreve a decirme algo sobre el libro, sea positivo o negativo, ¿eh? Estoy abierta a todo. A ver si hay algún valiente. Da mucho corte, ya lo sé. Sí, están. De todas maneras, es ya la hora y fenomenal. De todas maneras, aquí en Cartagena, cuando estés presencialmente, vas a estar en contacto con ellos y se lo vas a poder preguntar de tú a tú. Preparaos que voy para allá. Es todo más directo y las vergüenzas se pierden. Sí. Y perfecto. bueno, para terminar, nosotras siempre terminamos con una pregunta que le hacemos a todos los autores y es que ¿cuál es tu comida favorita? Y si pudieras compartirla con alguien, ya sea real o ficticio, muerto o vivo, ¿con quién sería? Madre mía, menudo tinglado te has metido. Menudo tinglado te has metido. Depende de la época de mi vida que me pilles. Ahora mismo, que vivo a dieta, mi comida favorita pues es un plato de lechuga. Ponte a compartir eso con alguien. Le haces una faena bastante importante. Bueno, pues un chick meal de la dieta, que en la Sí. dieta siempre está el día libre. Sí, bueno, pues un día de esos así, oye, pues una ración de tarta de la abuela no me venía nada mal y la compartiría, me encantaría compartirla, si pudiera con más de una persona, con las personas que ya no tengo a mi lado. Y si tuviera que ser con una, pues me encantaría compartirla así un tête à tête con mi padre, que lo perdí cuando tenía 18 años y creo que nos quedaron muchas cosas por decirnos, por compartir y hombre, han pasado ya muchos, pero es lo que os decía, son esas cosas que quedan dentro para siempre. Y para siempre es tan grande que fijaos, todavía a esta edad me gustaría.
Y fíjate que una cosa que me obsesionaba en aquel momento, perdonadme que me estoy enrollando mucho, una cosa que me obsesionaba mucho, cuando yo tenía 18 años, yo decía, claro, el tiempo se ha parado para él, pero no para mí. Llegará un momento en el que yo seré mayor que mi padre. Y eso me aterraba, porque ¿en qué cabeza cabe? Y claro, cuando cumplí los 48 años, que fue la edad que murió él, yo decía, y ahora ya soy yo más mayor que él. Pues aún así, no me importaría reunirme con aquel padre de 48 años y que fuera más joven que yo, porque yo le seguiré viendo siempre como mi padre. Aunque fuera eso, aunque fuera un plato de lechuga y de postre tarta de la abuela. Ya está. Perfecto, ¿verdad? Estupendo. Pues muchísimas gracias, Beatriz. Gracias Un a todos aplauso. vosotros. Gracias a todos vosotros. Sois un encanto, un encanto.